¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta edición de martes de Sin Vueltas, 18:52, 24 grados. La temperatura, una jornada bastante agradable, ¿no? En materia climática, pero y en estos otros aspectos también. Pero, en fin, ¿qué tal, Mariana? ¿Cómo te va? Lindo día, muy bien. Pedro, un saludo a toda la audiencia de Sin Vueltas. Carmen. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pedro? Cuenta regresiva ya para los últimos días de junio. Sí, y para vos también, mira, no, en realidad no me refería a eso, pero, sí, ya, pero ya que estamos, vos tu sabés último que día. Increíble, sexto, ya la mitad del año se fue, ya vamos camino al mes 7 y faltan 5 meses. Así ya se prenden las luces. Así es. Todo, aguinaldo. ¿Y estás feliz, Pedro, tu último día como presentador de Sin Vueltas? Sí, ya que venga todo. A él le pagan para esto, que venga. ¿Te estás acostumbrando? Tenés que ir. No, está. Cambiar de posición. Cambiar. Bueno, hoy vamos a hablar sin vuelta de este famoso tema del bono demográfico. ¿Qué es el bono demográfico? Siempre estamos hablando, decimos insistentemente sobre la necesidad de aprovechar esta situación y estamos con especialistas. Pero, Mariana. Sí, un tema muy interesante, es decir, nos van a ayudar ellos a comprender, a veces uno dice qué es lo que es el bono demográfico, y bueno, básicamente es aquella población en edad productiva, es decir, es la relación que tiene un país de la población que tiene en edad productiva versus aquella que está en una edad dependiente, podríamos decir, que son tanto los adultos o mayores como los niños. Esa edad se comprende, según el estudio, más o menos entre los 15 o 16 años hasta los 64 años, que es la edad en la cual uno produce. ¿Cuál es la situación de Paraguay? Hoy estamos en una situación, estamos con el bono demográfico porque tenemos un 62% de población que está en ese rango etario, pero el problema es que ese bono demográfico, así como va subiendo y hoy vamos llegando, digamos, al pico que se calcula que llegaríamos en el año 2050, después tiene un declive y esa gran población joven, productiva, fuerte, que hoy puede generar recursos. Mayoritaria ahora. Se convierte después en una gran población adulta. Inactiva, que va a generar demanda de atención si no se crean y se establecen hoy las políticas públicas para dar atención. Es decir, vamos a tener una población mayoritariamente adulta sin posibilidades de haber salido adelante, de haber generado desarrollo, digamos, en la etapa en la que pudieron haberlo hecho si las políticas públicas no acompañan. Y bueno, de eso se trata, queremos saber qué se está haciendo desde el gobierno para dar respuesta a esto y si se está previendo, porque tenemos ejemplos también en el exterior de países que lo han hecho de manera muy efectiva y que han logrado revertir situaciones de pobreza a ser hoy grandes potencias, digamos, por haber aprovechado efectivamente su bono demográfico. Claro, y todos un factor común, invirtieron en la formación de esa población joven. Así mismo. Hay tres estadios del bono, el 1, el 2 y el 3. Nosotros creo que, después en todo caso me corregirán, a ver, ¿dónde estamos? En el 2, que está en el óptimo, pero si no sabes aprovecharla, después vas a tener muchos problemas. Y vamos a hablar justamente con otros invitados. Muy, muy calificada también, hay que claro decir. Claro que sí. Marcelo Soto, ministro de la Junta Electoral. Marcelo, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Pedro? Muy buenas noches para vos, muy buenas noches también para toda la teleaudiencia, para todo el staff de Sin Vueltas. Y bueno, un placer poder compartir esta mesa de trabajo con representantes también de otras instituciones, de otras organizaciones. Y bueno, hablar de un tema que por demás me interesa, que es el tema del bono demográfico y de qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que estamos haciendo para que este bono demográfico definitivamente no se convierta a futuro en una carga demográfica. Ese es el tema. También está con nosotros Elizabeth Barrios, la directora de la Dirección General de Estadísticas y Censos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, directora? Muy buenas noches, muchas gracias por invitarnos. Y voy a acercarle los números que expliquen un poco esta realidad que estamos teniendo, el tema del bono demográfico. Yo estaba leyendo un estudio que se hizo, pero vos sabés que se tomó como base la encuesta que se hizo en el año 2012. Y eso un poco de la que se tienen reparos hasta ahora, ¿verdad, Pedro? Me preocupó, a la pucha. Pero sí, esa es la base, ¿viste? Bueno. ¿Será la base? No sé, vamos a ver si es así, y por ahí no es tanto, por ahí le estamos demonizando a esa encuesta, pero esa es la base. Se hizo sobre esa encuesta que salió $12 millones y no tuvimos los resultados que esperábamos, ¿no? Pero bueno, ¿es así o me equivoco? El censo 2012 se refiere, ¿verdad? Sí. Sí, el censo 2012 tuvo una cobertura del 74,4%. Sí. Y hemos hecho un análisis de toda la información recogida
y se han llegado a la conclusión con estudios bien pormenorizados, detallados, para arribar a la conclusión de que estos indicadores, sobre todo de la dinámica demográfica, de la fecundidad, de la mortalidad y de la migración, y estos indicadores que son robustos y revisados, e incluso por técnicos internacionales, hemos hecho las proyecciones de población. Y con estas proyecciones de población podemos tener una visión de la estructura de población, ¿verdad? Cabe señalar también que estas proyecciones no solo tienen en cuenta los datos del 2012 propiamente, sino se ve también el comportamiento demográfico de las décadas anteriores. Perfecto. Roberto Cano, ¿qué tal? Investigador, ¿cómo te va? Hola Pedro, ¿cómo estás? Buenas noches a los jóvenes y también listo para hablar aquí de sin vueltas del tema del bono demográfico. Está bien. Decíamos que tienen 3 estadios el bono. El 1, cuando rápidamente 3 aportantes y más de 2 dependientes. Bono 2, 3 aportantes y menos de 2 dependientes. Bono 3, que es ya cuando está decayendo, más de 2 dependientes por 3 aportantes. ¿Cuál es nuestra situación hoy? Mira, no en esa clasificación estrictamente, Pedro, pero realmente estamos en una etapa bastante favorable. Ajá. El bono demográfico, que como decía bien Mariana, ¿verdad? Es un análisis donde tenemos en cuenta la proporción de las personas que están en edad productiva en un país. Comenzó a crecer en Paraguay ya por 1970, más o menos. A partir de ahí comenzamos a observar que progresivamente la proporción de personas en edad productiva, o sea, entre 15 y 64 años, tomaba una proporción cada vez más creciente. 50% era en 1970. Entonces, a partir de ahí comienza a crecer. Para un país esa es una oportunidad fantástica porque es la gente que está en edad productiva versus la gente dependiente. Cuando más productivos hay, ergo, menos dependientes. ¿Se entiende? La balanza favorable. Claro, entonces, esa es una oportunidad para un país, invierta en ese grupo productivo para poder apalancar su desarrollo. Así lo hicieron, como bien decía Mariana, los tigres asiáticos, por ejemplo. Corea del Sur, en 1965, era más pobre que Paraguay, Malasia también, Singapur también. Hoy día son potencias mundiales y el Banco Mundial sí había hecho un estudio hace unos años donde decía que el 32% de esa explicación, de ese milagro económico, que esos países crecieron un 7% interanual acumulativo por 40 años, se debió al fenómeno del bono demográfico. Perfecto. Sí, Mariana, ¿tenías preguntas? Sí, bueno, para Robert, ¿cuál es la situación, digamos, de Paraguay hoy? Ya sabemos que tenemos el bono, pero ¿estamos haciendo algo desde tu perspectiva? ¿Se está haciendo algo realmente o no todavía? Honestamente hablando, yo encuentro ahora, primeramente, ahora en los planes, en el plan 2030 se habla del bono demográfico, ya se habla de eso. Antes era una figura invisible, un concepto invisible en los planes porque teníamos una visión. ¿Se habla o se está haciendo algo? Y se hace también, pero honestamente hablando, no al ritmo que se requiere. Estamos entrando en un proceso en el cual ya son 35 años más, no más que tenemos de bono demográfico, no más, ¿verdad? Y a partir de ahí vamos a enfrentar... 35 años de verdad. Sí, es una generación y media más o menos, y creo que tenemos que acelerarlo, en ese concepto acelerar, apuntando, y la estrategia no es complicada. Hay que invertir en juventud, ¿verdad? Hay que invertir en primera infancia y en educación. Son 3 grandes factores en los cuales los gobiernos deberían centrar, y digo los gobiernos, no solo los que vendrán a futuro, deberán concentrar sus esfuerzos para poder dar a esa fuerza productiva la mayor capacidad posible para que primero puedan aprovechar ese momento y preparar al Paraguay para lo que se viene. Más allá de mitad de siglo, Paraguay va a enfrentar un proceso sumamente complejo, porque vamos a observar una disminución en la proporción de gente en edad productiva bastante complicado y al mismo tiempo un crecimiento importante, nunca antes visto, de la población adulta mayor. O sea, son 2 situaciones que, si vamos al caso, vamos a tener cada vez menos aportantes y cada vez más demandantes de jubilación. Sí, Felipe. Sí, para el ministro. Robert nos decía lo que habría que hacer, digamos, lo que él esperaba que como expectativa que se haga. ¿Qué se está haciendo, digamos, por lo menos desde tu área que vos consideras, algo que tiene que ver con el bono demográfico? Bueno, en realidad, a lo mejor si vamos a ponernos a hablar de todas las acciones, no cabría en un programa hablar. Pero yo quiero hablar a grandes rasgos de algo que coincidimos con Robert en que realmente hemos dado pasos hacia adelante. O sea, si hay algo que yo tengo que valorar en positivo, desde la visión que tenemos desde el gobierno nacional, es que hemos comenzado a dar esos pasos que, siendo sinceros, el bono demográfico no es algo que... Es algo de lo que ahora se está hablando, pero que no es algo que ahora se está dando. El bono demográfico ya se viene dando en Paraguay hace un buen tiempo, pero sin embargo nunca tuvimos acciones concretas y planes que miren
como yo siempre digo, que no miren a las próximas elecciones, sino que miren definitivamente a las próximas generaciones, que es lo que se tiene que hacer desde una política de Estado. A partir de ahí, creo que el gran salto que hemos dado es justamente el Plan Nacional de Desarrollo 2030, esa visión que tenemos de Paraguay al 2030, al 2030. Y en torno a esa visión han girado todos los planes y todos los programas y todos los proyectos que se han desarrollado desde las instituciones de gobierno. Yo veo como una acción concreta, para hablar así en términos concretos, que el hecho de que hoy estemos planteando un presupuesto público con un enfoque de juventud es un gran paso hacia adelante. Estamos hoy hablando de que si miramos solamente el presupuesto que tiene la Secretaría Nacional de la Juventud, a lo mejor nos terminamos cayendo todos de espalda y decimos, este bono demográfico no va a ser el bono demográfico. Pero ¿qué sucede? A partir de la instalación de un órgano rector de políticas públicas, hemos comenzado a interactuar con las diferentes sectoriales, con las diferentes políticas sectoriales, ministerios, grandes ministerios que antes no se sentaban a hablar de un enfoque de juventud en sus programas. Por dar un ejemplo, en la política habitacional tenemos un enfoque de juventud de otorgar viviendas a parejas jóvenes. En la política de educación hoy tenemos un enfoque hacia la juventud. Y en todos los ministerios sectoriales hoy se está planteando el enfoque de juventud dentro de sus programas. Eso es un paso concreto hacia adelante y, por decirlo como Robert recién dijo, el tema de la educación es fundamental. Definitivamente el foco de esto tenemos que poner en la educación. Y las becas Carlos Antonio López y el programa de becas que existe a nivel nacional, donde hoy estamos invirtiendo casi en 17.000 estudiantes universitarios, dándole una mano, una proyección para que puedan terminar sus estudios, definitivamente también es una apuesta para que este bono demográfico realmente sea bien aprovechado. Ya. Sí, Carmen. Sí, para el ministro también. ¿Realmente estas políticas que se están implementando ya a partir de ahora son sustentables, digamos, en el tiempo? Yo sé que existe el programa 2030, todo lo que usted quiera, pero estamos hablando de una juventud que en realidad se está capacitando para oficios que no van a tener posteriormente una jubilación como otro profesional que sí, por ejemplo, va al exterior, se capacita, viene a trabajar en su profesión. O sea, ese balance se está haciendo realmente, podría no haber más pobreza, digamos, en este grupo de jóvenes o de población paraguaya para más adelante. Mira, sucede que vos tocaste un tema crucial dentro de lo que hacen las políticas públicas. El tema de a dónde orientamos la educación, claro. La educación formal, la educación no formal, que es un tema clave. La estadística es medio cruda. Hoy en día, de cada 10 jóvenes que se reciben de bachilleres, solamente 3 llegan a la universidad. Y de esos 3 que llegan a la universidad, estadísticamente solamente 1 termina recibiendo un título universitario. 2 quedan por el camino y el 95% de los motivos o del motivo por el cual queda por el camino es motivo económico. Ya no puede seguir pagando, ya no puede seguir estudiando. Entonces, a partir de esa cruda realidad, es que nosotros también comenzamos como una especie de campaña, de concienciación, de conversaciones y diálogos desde los chicos que están en el segundo, tercero de la media, para incorporar al chip de los jóvenes la posibilidad de que piensen no directamente en irse a una universidad al salir del colegio y que piensen en estudiar tecnicaturas o oficios. No digo que sea el camino más indicado, pero es el camino que tenemos que seguir, por lo menos para darle una salida laboral y lograr que se inserten a ese mercado laboral, porque si no se insertan al mercado laboral, evidentemente pasan de ser el bono demográfico ya jóvenes a ser una carga demográfica. Exacto. Y ahí se están haciendo acciones concretas. Por ejemplo, el mejoramiento de la malla curricular de los órganos de capacitación laboral como el SINAFOCAL y el SNPP fueron fundamentales. Hoy estamos llevando cursos de choferes de tractores agrícolas, por ejemplo, a zonas donde el requerimiento laboral es precisamente de choferes de tractores agrícolas. Y antes, ¿qué llevábamos? Con todo respeto, pero llevábamos manicura, llevábamos pedicura o llevábamos peluquería. Exacto. En un lugar donde esos oficios no tienen salida laboral. Y por último, para ser más concreto, la visión que tenemos, y que estoy más convencido de eso, es que tenemos que pasar definitivamente de los bachilleres humanísticos a aumentar la cantidad de bachilleres técnicos, porque el porcentaje de salida laboral de uno y otro es diametralmente opuesto. Elizabeth,
quiero que si me equivoco, me corrijas. De acuerdo al estudio que estuve leyendo, en el 2010, la población que estaba entre los 15 y los 65 años era cerca del 74% de la población. Sí, ahora... Sí. De 7 años después, ¿cuál es la situación? Sí, para el 2017 la población es aproximadamente 6.900.000, de los cuales en términos de estructura, de 0 a 14 años es de 30%, de alrededor de 2.082.000 personas. Sí. Y esta masa o este grupo poblacional de 15 a 64 años tiene un peso de 64%, representa a 4.441.000 personas. Para que la gente entienda, porque en el lapso de 7 años cómo envejece la población, ¿no? Y para completar la estructura, ¿verdad? La población de 65 y más años es de 430.000, o sea, alrededor del 6%. Sí. Para complementar un poco lo que mencionaba inicialmente, el bono lo que mira es la velocidad en que crece esa población potencialmente activa, ¿verdad? La de 15 a 64 años, con relación a la población en edad de dependencia. Y eso estadísticamente y demográficamente lo estudiamos a través de un indicador que se llama tasa de dependencia demográfica, donde mide de cada 100 personas en edad, llamémosle potencialmente económicamente activos, cuántos son dependientes. En este momento eso está alrededor del 58%, ¿verdad? Entonces, de cada 100 potencialmente económicamente activos, ¿verdad? 58 están en edad de dependencia. Y eso es lo que va cambiando a través del tiempo, ¿verdad? Por eso se llama bono, porque todavía... Perdón, ¿a qué edad nos referimos? ¿Cuál es el tope? De 0 a 14 y de 65 y más años, sí. Okay. Son lo que llamamos las bases y la cúspide de la pirámide. Sí. Okay. Bueno, vamos a hacer una pausita después, Roberto. Robert, ¿quieres agregar algo? Ya, después la pausita. Y también hay una pregunta tuya, ¿no? Sí, por favor. Bueno, vamos a hacer una pausita, 3 minutitos. Pero antes escuché bien lo que te iba a comentar. Pues es importante para estar bien conectado, porque llegaron los nuevos Samsung Galaxy S8 y S8 Plus, con un diseño revolucionario para que disfrutes de una pantalla infinita y te sumercas en otra dimensión de imagen y sonido. El Samsung S8 tiene un nuevo sistema de seguridad en el que solo vos podés desbloquearlo con tu mirada. Descubrí los nuevos Galaxy S8 y S8 Plus en las tiendas oficiales y exigí el sello de garantía Samsung Paraguay. Galaxy S8 sin límites. Unbox your phone. Ya volvemos. Bueno, ahí estamos. Están cómodos, ¿no? Si usted, señora, señor, que está cómodo también como nosotros, mira qué lindo. Me siento acá, tengo toda la visual. Para el 15. Sí, señor. Esto es de... Cuando vuelva Toti quiera implementar la... no, pero ella no va a tener creatividad ni originalidad. Pero ella lo mandó afuera, mira. No, allá hay uno. Esta es mía. No, hasta tiene su nombre. Recién mandó un tuit. Sí, emotivo su tuit, ¿verdad? Gracias por el aguante. Mañana ya vuelvo con todo. O sea, nosotros en particular no cubrimos vacaciones de nadie, solamente seguimos trabajando, ¿verdad? Un regalo, ¿verdad? Totalmente. Es más, le agradecemos a él este descanso de 2 semanas sin su presencia, ¿verdad? Esperen, chicos, que nos vamos. Pues el tema es los muebles galanos. Sí, no, empezamos con la silla galana. Le dimos con un caño. Con Toto. Bueno, ¿querés más detalles? Llama a este número, 905-413. Está ahí en Lambaré y te van a dar todo el asesoramiento, pero espectacular. Amigos, estamos hablando del bono demográfico. ¿Cuándo nació esto? Y yo creo que en los 90, a partir de un estudio que hizo el BID, si no me equivoco, y seguramente me van a decir si es así o no. Pero vos tenés preguntas, Felipe. Justo tenemos la gráfica, no sé si Robert quería hablar de eso, me parece. Ahí está. Después pregunto. No sé si querés hablar sobre esto, después vamos a la pregunta. Sí, básicamente ilustra ese fenómeno. La curva de arriba, la que ven ahí, es la proporción de gente en edad productiva, la azul. ¿Sí? La gente en edad productiva, verán que es creciente hasta mitad de siglo y después comienza a caer. Claro. O sea, eso quiere decir que la gente que está en edad productiva en este país a mitad de siglo, a partir de ahí, vamos a tener una proporción decreciente. Y es peligroso eso. Eso quiere decir la economía va a descansar sobre cada vez menos hombros. Claro. ¿Entiendes? La curva que está en rojo y está decreciente es la población infanto-juvenil, menor de 15 años. Como verán, por efecto de los descensos en las tasas de fecundidad, se nota que ese número va a ir cayendo, ¿verdad? Sí.
Y lo que está en verde y creciente es la población adulta mayor. ¿Se dan cuenta? Este gráfico va del año 2000 al 2100. Son 100 años de proyección. Son fuentes de CELADE, el Centro Latinoamericano de Demografía. Entonces ven que vamos a tener a mitad de siglo una situación bastante complicada porque vamos a tener menos gente sosteniendo la economía y más gente adulta mayor. Claro. Y los costos sociales que implica sostener una población adulta mayor son altísimos, ¿se entiende? La única, por así decirlo, salida para nuestro país, cuando enfrentemos ese momento que se va a venir, año más, año menos, se viene, eso no nos va a esperar a que nos pongamos de acuerdo y meter niñez. No nos va a esperar, no. Tiene que ver con capacitar a la gente suficientemente, aumentar la productividad, por así decirlo, del país promedio. Con eso, creo que vamos a tener posibilidad de sortear eso. Cada año que pasa, cada década que pasa, estamos perdiendo tiempo, estamos teniendo perdiendo las posibilidades de poder enfrentar ese momento tan complicado. A mí no es que tanto me preocupa el bono, me preocupa que hay que aprovecharlo, pero me preocupa lo que va a pasar después Claro. del bono demográfico. Sí, Felipe. Sí, para la directora de Estadística y Censo, hablábamos en el corte de la relación urbana versus campo, rural versus ciudad. ¿Qué más nos puede contar al respecto de eso? Sí, siempre teniendo presente de que lo que estamos relacionando son la población en edad de dependencia y la económicamente activa, digamos. Entonces, en el área, si tenemos 100 personas, a nivel nacional, de esas 100, 30 tienen menos de 15, 64 están entre 15 y 64 años y 6 de 65 y más años. Si esa misma relación pasamos a comparar entre la población residente en áreas urbanas y rurales, es diferente. En área urbana hay menos proporción de niños y adolescentes, porque las personas de 0 a 14 años tienen un peso de 28%, o sea, de esas 100, 28 tienen de 0 a 14 y 66 de 15 a 64. O sea, hay mayor cantidad de personas potencialmente activas, ¿verdad? Y en el área rural, al contrario, hay más niños y adolescentes, porque de cada 100, 33 tienen entre 0 y 14, y sin embargo es de 60 el peso o la relación de población entre 15 a 64. O sea, ese bono, digamos, o sea, esa cantidad de personas que están en edad potencialmente productiva, tiene una mayor concentración en áreas urbanas que rurales. Ahora, lo de rural también es importante porque, como señalaba Robert, también mirando todos los grupos poblacionales, ahí hay un mayor peso de población infanto-adolescente. Eso se debe a la migración, me imagino, ¿verdad? Por un lado, y por otro lado también porque las tasas de fecundidad son un tanto mayores en área rural. Okay. Porque estos cambios que que observamos a través de esa gráfica se dan fundamentalmente por el comportamiento de la fecundidad, ¿verdad? Que vino descendiendo, pero todavía nosotros tenemos una gran cantidad, una gran potencialidad, ¿verdad?, de esta población joven justamente por el ímpetu demográfico que se dio en las décadas anteriores, ¿verdad?, sobre todo a partir del 90. Y también por el descenso de la mortalidad, sobre todo en la edad de los niños. Entonces, esas transformaciones demográficas a través del tiempo es lo que resulta en este proceso. Sí, imagínate, Mariana, solamente quería hacer una acotación, ¿verdad? Que si es que ya actualmente sufrimos esa migración del campo a la ciudad, copan los bañados, entre otras cuestiones, va a ir desapareciendo si es que finalmente no, bueno, desaparecer, como desaparecer no creo, pero va a ir disminuyendo si es que ahí tampoco se centra las políticas públicas. Se habla de la ruralidad. ¿Cómo? Hay un concepto que ahora los doctrinarios que están estudiando este tema de la migración, porque pasa que si uno va a 1950, la proyección poblacional era en un 70% de la población rural y en un 30% de la población urbana. Si uno ve ahora, este fenómeno de la migración comenzó a partir de los 90 para arriba de la migración, especialmente se dan los jóvenes, por eso nosotros tenemos una estrategia de empleabilidad rural, que nunca se habló de eso, hoy se está hablando de eso, porque lo que tenemos que hacer es construir políticas públicas que vayan acorde a las demandas que tienen los jóvenes en el campo. ¿Qué se escucha en el campo?
yo no me quiero quedar como mamá, yo no me quiero quedar como papá. En guaraní se llama Pitaseche Seisha, Shetuaisha, Shahata Ciudad. Yo me iba a la ciudad para poder encontrar mi sueño, el gran sueño que viene en la ciudad. ¿Qué viene a encontrar en la ciudad? Probablemente viene a instalarse en algún asentamiento, probablemente viene a instalarse en algún lugar no adecuado y comienzan los problemas. Entonces, esa nueva ruralidad de la cual hablan algunos doctrinarios, habla también de que las políticas públicas que nosotros llevamos adelante como Estado tienen que tener en cuenta los proyectos de vida de esos jóvenes, que están en torno a miles de cosas, la situación real en la que están, sus limitaciones, las limitaciones de sus padres. Y es un fenómeno que, lastimosamente, si no hacemos algo a tiempo, la gran pregunta es, ¿qué va a pasar del campo? Claro. Carmen, ahora debería ser a tiempo. Mariana. Sí. Me preocupa un poco, diría yo, lo que decía el ministro de la Juventud cuando decía, se están dando avances. Si el bono ya empezó hace más o menos 50 años y nos quedan solo 35 años de gracia, no sé si tenemos tanto tiempo para se están haciendo cosas y no ir ya a algo puntual. ¿Estoy equivocada o en realidad la política de Estado, la política de gobierno tiene que ser un poco más agresiva en este caso, o hay una sensación de urgencia que no existe, Robert? Con todo respeto, debería ser más agresiva, sí, indudablemente. Y principalmente no hablamos acá en el panel de la primera infancia, hablamos de juventud, hablamos Exacto, de... sí. Entonces, creo que en este país, lastimosamente, la primera infancia es invisible. Invisible. Les cuento, 10 años atrás, teníamos un país que tenía un 18% de niños menores de 5 años con desnutrición crónica. Sí. Niños que han tenido ya, en esos primeros 5 años de vida, un daño irreversible, limitaciones fisiológicas irreversibles para el aprendizaje. ¿De qué educación vamos a hablar para el 20% de la población si los tenemos en esa situación, por ejemplo? Invisibles, invisibles. Creo que tenemos que focalizar realmente políticas bastante agresivas en el buen sentido para mitigar los problemas que tenemos y por lo menos asegurar el potencial cognitivo de los niños cuando ingresen en la escuela. Hoy día es un 11%. Sí. Y la otra gran lucha, a mi criterio, que tenemos que enfrentar los paraguayos tiene que ver con la retención de los niños y los jóvenes en el sistema educativo. El ministro hablaba de los que están en la secundaria y que están pasando a la universidad, pero menos de la mitad de los jóvenes que inician la escuela, niños que inician la escuela, llegan a terminarse a la secundaria, por ejemplo. Entonces, estamos en un siglo mucho más competitivo que el pasado, donde de repente las competencias son mucho más exigentes y no podemos tener la mitad de nuestros jóvenes, por lo menos, o más de la mitad de los jóvenes, sin tener siquiera la secundaria concluida, y no estamos haciendo ninguna referencia a la calidad de la educación. Simplemente terminaron o no terminaron la secundaria. Sí. Esa es para mí una de las grandes luchas que tenemos que enfrentar los paraguayos en los próximos años. Primera infancia y una retención de los jóvenes en el sistema educativo. Carmen. Sí, en el mismo sentido de Mariana, ¿qué hicieron esos países que usted mencionó al inicio del programa para poder frenar o de alguna forma convivir, digamos, con ese bono cuando los jóvenes se vuelven adultos, inclusive ya en tercera edad? Una estrategia de mejor presupuesto ya desde mucho antes, y la inversión directa, digamos, a la primera infancia, a la juventud. ¿Cómo ellos pudieron sortear eso para poder sobrellevar, digamos, este bono de demográfico? Evidentemente han tenido visionarios al frente, ¿verdad? Primeramente. Entonces, y lo que la literatura rescata es el hecho de haber tenido una fuerte inversión en educación, ¿verdad? Singapur llegó a invertir el 15% de su presupuesto en educación por mucho tiempo, ¿verdad? Hoy ya no es necesario, pero en ese momento tan importante, donde tenía un enorme caudal, un tsunami de gente joven, claro, había que invertir en educación en ese momento. Y no dudaron e invirtieron. Y lo hicieron. ¿Y el momento en Paraguay cuándo es? Ahora. El momento en Paraguay es ahora. Hubiera sido... Ayer. A la década pasada, por lo menos, ¿se entiende? Hoy día estamos como estamos ya, se estaba mesetando, por así decirlo, el crecimiento de esa población. Pero y por eso es que es hicieron urgente. Eso. Claro. Y realmente la dinámica económica que se genera a partir de un grupo de gente calificada, capacitada, es totalmente diferente. Supera holgadamente las inversiones en infraestructura. O sea, ese país... Estaba mirando, sí, disculpa que te interrumpa, porque hablaste justamente de recursos, y todo esto se tiene que hacer con recursos. Estábamos hablando la otra vez en una mesa en donde se decía que la economía negro en nuestro país es casi el 40 o orilla el 50% de nuestro PBI. Sí. Y uno dice, a la pucha, necesitamos nosotros invertir la mayor cantidad de recursos en educación. Y hacemos lo que nosotros, lo que es la plata en blanco, lo que está blanqueado, para que se entienda, hacer el chicle, y siempre falta. Y de repente vos ves que casi la mitad de nuestra economía no paga absolutamente nadie.
y se va, uno no sabe de dónde. Entonces esas son las cosas que uno se pregunta, ¿no? Y por otro lado Es también, como una onda de hacer, claro. discúlpame, una reestructuración de la economía, entonces, Pedro, para reingeniería poder- le dicen los que Sí, entienden. una reingeniería, ahí Y está. por otro lado también se ve como, por lo menos desde afuera, se ve como que se aprieta demasiado sobre lo que ya están pagando. Sí, como ¿verdad? siempre. Claro. Pero en y hay una cantidad en que se ese le escapa, 50% está bueno. lo ilegal. Sí. Claro. Narcotráfico, todo ese tipo está también en ese. Contrabando, todo. Entonces uno se dice, ahora pucha, ahí está el recurso, ahí hay recursos, pero de Ay, sobra. sí. Entonces uno dice, bueno, entonces hagamos política de Estado y esto que no está pagando absolutamente nada, Formalizar no la beneficia, economía. se tiene que formalizar, ¿no? Y las facilidades que se tienen que generar para formalizar. De hecho, creo que se dieron algunos pasos también ahí. Por ejemplo, para la formalización de las pequeñas y medianas empresas, antes era como un suplicio tener que ir a hacer un trámite en el Ministerio de Industria y Comercio, tener que tramitar una factura o crear una marca. Y hoy creo que ya existen ventanillas únicas, como lo hicieron también los grandes países que salieron adelante. Y bueno, son facilidades que hoy en día se están dando. Y yo recuerdo también, alguna vez leí en algún libro de Oppenheimer, creo que estaba haciéndole una entrevista justo a la ministra de Educación de Singapur, le decía cómo hicieron para ser uno de los países con el PIB más bajo, ser uno de los países más pobres, en 20 años para ser uno de los países con el Producto Interno Bruto más alto per cápita, ¿verdad? Y le dice la ministra, le contesta, en 3 palabras te voy a definir la estrategia que hicimos. Educación, educación y educación. Claro. Vos sabés que esos procesos de crecimiento de economía antes eran de 100 años, ahora en 50 y más adelante serán en 20. Son procesos mucho más cortos. Sí, Mariana. Sí, para el Ministerio de la Juventud, en esta misma línea, digamos, rescatando lo que se hizo, y así como usted decía, bueno, que hay avances, ¿cuáles son las políticas que usted puede dejar, digamos, la Secretaría, y usted dice, estas políticas deben continuar y estas deben concentrarse, o en esto nosotros no logramos quizás captar los recursos porque no teníamos el presupuesto, pero esto se debe hacer? ¿Cuál sería esa dirección que debe tomar la Secretaría de Juventud atendiendo a este contexto del bono demográfico? Sí, bueno, lo primero también decir un poco que evidentemente a estas alturas del campeonato, yo probablemente estoy medio de salida del ministerio por unas cuestiones ya de orden político, otras cuestiones, pero evidentemente también quedaron cuestiones muy pendientes y vamos al mismo proceso legal que nosotros fuimos llevando adelante. De entrada nosotros tropezamos con un problema muy grande, es que hay una zona gris, una zona que no está bien delimitada hoy entre quiénes son jóvenes en Paraguay. Vamos a comenzar desde ese punto de vista. Nosotros no tenemos una ley nacional de juventud que pueda definirnos a nosotros quiénes son las personas jóvenes. Es más, tenemos una ley, un código de la niñez y adolescencia que nos habla de niño adolescente hasta los 18 años. Andar al colegio y decirle a un chico de 16, de 15 años, decirle, vos sos un niño adolescente. Claro. Si te pasa la mano, tenés que agradecer. O sea, esa es la realidad. Entonces, comenzando y determinando eso, yo creo que hay algunas cosas que evidentemente se deben mantener. Yo creo que la política de Estado que se lleva adelante en torno a la política becaria es algo que tiene que mantenerse. Definitivamente las desigualdades que hoy se da en nuestro país a nivel social, a nivel económico son muy grandes. Esa brecha que existe entre los jóvenes son demasiado grandes. Y efectivamente también hay que establecer ciertos criterios estandarizados. ¿Por qué te digo esto? Cuando nosotros entramos en septiembre del 2013, nosotros encontramos un sistema becario que tenía el objeto del gasto becas, que es el objeto del gasto 841, distribuido en 57 instituciones del Estado. Estamos hablando de un dinero que llegaba a la suma de 60.000 millones de guaraníes aproximadamente, pero que estaban distribuidas en 57 instituciones del Estado. Y se daban becas a criterio realmente de kiosco. Era, discúlpenme el término, pero yo quiero hacerlo coloquial. Era, le damos la beca al rubio de 2 metros porque es rubio de 2 metros. Y no tiene que ser ese el criterio. Entonces a partir de ahí se comenzaron a establecer ciertos parámetros que se estandarizaron en los criterios de becas en las diferentes instituciones. Fueron mucho más serias. Las formas como uno podía acceder están publicadas, están para ser contrastadas las informaciones. Y creo que definitivamente Becas Carlos Antonio López, es algo que tiene que quedarse. Tiene que quedarse y tiene que ser como algo ya instalado, culturizado,
porque definitivamente aquellos jóvenes que salen, que tienen la posibilidad de estudiar en las mejores universidades del mundo a través de las becas Carlos Antonio López, luego dentro de ese programa de retorno que nunca logramos tener, porque Itaipú envió gente afuera, claro, el Banco Central envió gente afuera, el Ministerio de Hacienda envió gente afuera, pero nunca se estableció un programa de retorno que le diga al joven abogado que va a hacer un máster en Harvard, bueno, usted, señor, va a tener que volver al Paraguay y por los siguientes 5 años va a tener que enseñar en la universidad tal ad honorem para retribuirle al Estado lo que el Estado hizo por usted. Claro. O usted tiene que pagar el costo total de su beca y puede quedarse en los Estados Unidos a trabajar. Eso hoy se está haciendo con el programa de retorno. Creo que si hay algo que tenemos que rescatar y de muchas cosas que podemos rescatar, creo que lo más importante es decir que tienen que existir políticas públicas claras. Es así, es así. Es más, los que fueron en otras circunstancias hay que ver si de todas formas le iban a servir al país. Vamos a hacer una pausita, pero tenés un consejo, ¿no? Una recomendación a sí mismo, porque todas las voces, la versión completa de la noticia sin censura. Escucha más, participa más, 650 AM, la primera del dial. Somos uno para todos. Solo Polaris y KTM te pueden llevar una vez más a vivir una experiencia exclusiva en las salas del Cinemark. No te pierdas de la gran función de Cars 3 con la adrenalina que tanto nos gusta. Ingresa a las redes de Polaris y KTM Paraguay para enterarte de cómo ganar estas entradas. Bueno, 19:35, 23 grados la temperatura. Estamos hablando, amigos, del bono demográfico. Espero que vayan siguiendo y vayan entendiendo. Fíjense lo que pasa entre México y Estados Unidos. México tiene una situación similar a la nuestra con respecto a que hay una gran población joven. Pero ¿qué pasa? Muchos migran hacia los Estados Unidos, quedando entonces en México por ahí la población un poco menos capacitada, va envejeciendo la población. Y es una situación preocupante que nos podría pasar a nosotros, Mariana. Así es. Y me gustaría trasladarle la consulta a Robert Cano, un poco lo que nos decía en esta pausa. ¿Cuál es la situación de los países de la región, digamos, de los que están acá alrededor nuestro? ¿Y qué pasa si Paraguay no aprovecha este bono demográfico? Es decir, ¿cuál es la situación que se puede dar? Lo que decíamos, van a importar nuestros talentos, pero si nosotros no lo hacemos, vamos a tener recursos para importarlos después. ¿Cómo se da eso? Hay una frase interesante, no hay aliados permanentes sino intereses permanentes. Brasil está entrando en su invierno demográfico, ya termina su bono demográfico en el 2020. O sea, dentro de 3 años termina su bono demográfico. Brasil va a comenzar a experimentar un envejecimiento acelerado de su población y una disminución de la proporción de gente en edad productiva. Y van a necesitar, para la sostenibilidad demográfica de Brasil, van a necesitar tener gente joven, recursos de alguna parte. La cantera más sencilla y permeable somos nosotros paraguayos. Es lo que hace hoy día Italia, por ejemplo. Muchas de nuestras enfermeras, nos cuesta mucho formar enfermeras y se van todas a Italia a cuidar a adultos mayores, por ejemplo. Ese fenómeno va a ocurrir ahí cruzando la frontera. Yo creo que Brasil lo va a hacer, cualquier país soberanamente puede hacer esas políticas de inmigración selectiva. Inmigración selectiva, no traen a cualquiera. Canadá te manda su listado de requisitos, ¿verdad? La misma cosa en Nueva Zelanda, todos esos países que están ya en invierno. Lo mismo que hizo Italia. Italia mandaba esa es una cuestión geopolítica que tenemos que tener en cuenta. O sea, quiero resumir nomás para que entendamos qué tenemos que hacer para aprovechar el bono demográfico. Primero, primera infancia. Preservar íntegramente la capacidad cognitiva de los niños independientemente de la cuna en la cual nacieron. Educación, mejorar la calidad educativa, la calidad. Una lucha frontal a la deserción escolar. Deserción no es un término. Al abandono de los niños del sistema educativo. Y políticas de formación laboral para los jóvenes que hoy día están enfrentando un mundo mucho más competitivo. Esos 4 factores, si este país pone foco, va a ser potencia en pocos años. Parece tan fácil, ¿verdad? Felipe. Fácil de decirlo, ¿verdad? Sí, para el lector de estadística. Quería un poco indagar sobre la cuestión de género. Si tenés algún aporte que hacernos con respecto a la división entre hombres y mujeres. Trabajos. ¿Dónde se ve más a nivel de laboral o no? ¿Quién está más empleado dentro del bono? A ver, en términos generales la estructura de población es prácticamente similar. Hay una leve mayoría masculina, alrededor de 70.000, pero prácticamente hay una relación paritaria, digamos, entre hombres y mujeres. Y generalmente la población femenina es un poco mayor en áreas urbanas,
¿verdad? Por el tipo de actividades económicas que se desarrollan en las áreas urbanas. Y por ende, en áreas rurales, por esas características también, hay una mayor cantidad de hombres. Entonces, cuando uno mira a nivel general, total país, estamos equilibrados, digamos, pero cuando uno mira por áreas, sí hay levemente mayoría en el área urbana y en el área rural, sin embargo, supremacía masculina. Perdón, ¿y hay diferencia también entre gente más empleada y menos empleada a nivel de sexo? General? La tasa de participación femenina obviamente es menor que la masculina, ¿verdad? Que también es un detalle... ¿Cuánto menor? ¿Tenemos el dato exacto? No tengo la tasa exacta, pero sí la tasa de actividad, o sea, la relación entre la cantidad de mujeres que están trabajando con relación a la cantidad de población económicamente activa es menor, alrededor del 60% más o menos. Pero la de los hombres es mayor. Mayor. Sí. Carmen. Sumarle el salario. Siempre es menor de las mujeres ya que no de los entraba ese varones. detalle porque... En pero ahí, jóvenes Sí, son es unos una 3% reivindicación también de las de mujeres. diferencia en torno Entre a mujeres los y hombres. claro, hablando de género, femenino, Claro. masculino, cuando hablamos de juventud lo estamos hablando de una tasa de desempleo el doble más alta que la tasa de desempleo general. ¿Verdad? La tasa de desempleo general estaría por los 5.6 actualmente. Sí. Y la tasa de desempleo juvenil hoy en día alcanzaría casi los 11% en general. Pero cuando hablamos de varones y mujeres... ¿Tu tope es estamos- 30 no decís jóvenes? Mi tope es 29. 29. Estamos hablando de un margen de 15 a 29 años de edad. 15 a 29 Pero, te cuento que regionalmente... Ofendida, sí. Muy ofendida. Regionalmente es Ya no una hay tiempo de discusión, gracia. ¿verdad? Que soy Claro, adulta. quiénes son jóvenes y quiénes no. La JCI, por ejemplo, habla de Pasamos el juventud hasta bono los ya. 40 años. Adultos. Claro. Vamos todavía. Eso. Pero sí, las mujeres tienen mayor índice de desempleo que los hombres. Sí, Carmen, yo tenía Sí, una pregunta. para el ministro. No, me causó gracia como dijo, él ofendida te sentís. Te sentí destornillado, güey, dije, vamos todavía a los 40. ¿Qué pasa, güey? Para el ministro, esta ley de juventud que usted mencionó anteriormente, ¿ya se está redactando? ¿Ya está en mesa de entrada, Un por lo menos anteproyecto. en el Congreso? ¿Hay un anteproyecto exactamente? ¿Y qué contempla específicamente esta ley? Bueno, en realidad se vienen haciendo intentos desde el 2006 aproximadamente, ya cuando era viceministerio de la Juventud todavía, era dependiente del Ministerio de Educación, ya se vienen haciendo intentos de poder hacer una ley nacional de juventudes, ¿verdad? Y sucesivamente, viceministro tras viceministro y actualmente ministro, hemos intentado de alguna forma convertirlo esto en una ley. En realidad hay un anteproyecto de ley en el Senado, el cual efectivamente habla de una ley nacional de juventudes donde contempla justamente derechos, obligaciones, se contemplan también la estructura orgánica de lo que sería el Ministerio de la Juventud ya instituido de forma legal a través de una ley y una serie de cuestiones que son más formales, por decir de alguna forma, ¿verdad? Pero todavía no hemos conseguido que esto logre un consenso. Claro. Ni siquiera está durmiendo en las comisiones el estudio. Yo creo que necesitamos mucho más fuerza a nivel también de medios de comunicación, a nivel de movilización de jóvenes para que esto sea una realidad, porque efectivamente es como que no le dan importancia a que haya una ley de juventud. Y creo que hoy en este momento donde estamos hablando de uno de los países más jóvenes de la región, porque Paraguay tiene el bono, creo que hasta ahora tiene el bono demográfico más alto de toda la región, Sí. por encima de Argentina, por encima el más alto de toda la región. Y no tenemos una ley de juventud. Vamos a hacer una pausa, pero quiero agradecer a Robert Cano, que usted tiene un compromiso, pero antes que te vaya, Robert, una consideración final, antes del corte y agradeciendo, por supuesto, tu... El micrófono, Robert. El bono demográfico vuelve con la variable tiempo. ¿Sí? Sí. Y al tener eso como elemento fundamental, instamos a que el sentido de urgencia se instale. ¿Verdad? No podemos perder cada década que perdemos, cada año que perdemos, ¿verdad? Resta posibilidad a las futuras generaciones para poder enfrentar los desafíos que se le van a venir. Esto no es por nosotros, es por nuestros hijos. Obvio. Muchas gracias, gracias, Robert. Amigos, vamos a hacer una pausita, 3 minutitos y volvemos. Bueno, 19:47, 23 grados, amigos, estamos hablando sobre el bono demográfico y ustedes se preguntarán, en Paraguay, ¿cuál es la expectativa de vida de hombres, mujeres? Porque tiene mucho que ver
con el bono demográfico. Y hoy estamos hablando con Elizabeth, con la directora, tenemos una pirámide. O sea, hay más jóvenes y menos ancianos. Pero ¿qué pasa? A medida que la población envejece, el peligroso es que se invierta, haya menos jóvenes y más ancianos. Esa es la preocupación, es así más o menos, ¿no? Sí, en realidad, para los que estudiamos demografía, la pirámide es como va mostrando cómo va cambiando esa población, ¿verdad? Entonces, cómo se va deformando. Sí, se va transformando, ¿verdad? Antes teníamos una base de la pirámide muy ancha, ¿verdad? Sí. Y ahora, sin embargo, se va achicando, pero no tanto todavía como otros países, como los países vecinos. Todavía tenemos una base ancha, o sea, tenemos todavía 3 de cada 10 son menores de 15. El caso uruguayo, por ejemplo, es mucho menor, y sin embargo, la población adulta mayor es la que va aumentando, ¿verdad? Y en nuestro caso, como producto un poco de la disminución de la mortalidad y los avances que se han ido dando en la medicina, ¿verdad? También eso, como en todo el mundo, va aumentando la expectativa de vida. Y en nuestro caso, y siempre hay que mirar la expectativa de vida tanto para hombres como para mujeres porque hay diferencias, ¿verdad? La expectativa de vida para una persona que nace en estos tiempos, digamos, es de, si es mujer, de 71 años. 71 años. Y si es varón, 76, ¿verdad? O sea, al revés, el hombre tiene una expectativa mayor. Perdón, al revés. Para los hombres 71 y para las mujeres 76. Las mujeres, en promedio, vivimos más tiempo. Y eso va a ir aumentando a través del tiempo. O sea, la expectativa de vida va aumentando, va a llegar hacia el 2025 para varones en 72 años y para mujeres en 78. Y eso va a ir cambiando. Hay países que van aumentando con mayor velocidad que otros, ¿verdad? Pero generalmente se dan estas diferencias entre hombres y mujeres. Sí, Mariana. Y ahí la desigualdad, discúlpame Mariana, en cuanto a conseguir trabajo para las mujeres, pueden ser mucho más productivas por muchos más años inclusive, ¿verdad? Y estar económicamente... Somos más productivos. El prejuicio es mayor. Por favor, claro, preguntas objetivas. Hay que igualar o superar el salario de los varones. Tal cual. En esa misma línea, para la directora de la DG, cuando decimos que somos un país que carece de números y de estadísticas, porque acá desfilan las autoridades y generalmente no tienen registros casi de nada, diría yo. ¿Cuál es su visión? ¿Se utiliza realmente para las políticas públicas? Estos números están a disposición, pero en su calidad de técnica, ¿usted ve que estos números son utilizados por la Secretaría o por el Viceministerio de la Juventud, Secretaría de la Juventud, por el Ministerio de Salud, o los datos que provee esta encuesta no son suficientes? ¿Cómo se hacen las políticas si realmente no tenemos números? Si uno hace una comparación a través del tiempo, vemos que la demanda, el uso de la información ahora es mayor, ¿verdad? Porque en realidad casi todos los tomadores de decisiones, ya sea en las diversas etapas de los planes o proyectos, utilizan información. Ahora sí, hay mucho que hacer todavía, hay mucho que formar capacidades para poder interpretar los resultados de los diversos operativos estadísticos. Y cuando hablo de operativos y cuando hablo de un sistema de información, hablo de información que proviene de encuestas, de informaciones que provienen de censos y de los registros que se generan en el Ministerio de Salud, en el mismo registro civil, en el Ministerio de Educación y diversos otros. Todavía tenemos que mejorar eso, sobre todo en la parte de armonización. Cuando usted dice, bueno, hay registros, hay información, pero a veces la información que proviene de una fuente no se puede comparar con otra, y ese tipo de situaciones que es lo que tenemos que mejorar y ansiamos a través de una conformación también de un sistema estadístico nacional. Totalmente. Perfecto. Con respecto a la tasa de natalidad, ¿cómo estamos? Sí, este tema del bono y ese crecimiento de la población en edad productiva se dio justamente, como mencioné hace rato, por la alta tasa de fecundidad que tuvimos en el pasado. Sí. Todavía tenemos tasa de fecundidad mayor a nuestros países vecinos, pero en nuestro país viene decreciendo. Actualmente tenemos un promedio de tasa global de fecundidad de 2,6 hijos por mujer. 2,6. Sí.
que se entiende que es en promedio tendría una mujer en el periodo de su edad reproductiva, ¿verdad? Y eso fue cambiando, en otras décadas fue mucho mayor, ¿verdad? Y se perfila que va a ir, se ve la tendencia de que va a ir disminuyendo lentamente, ¿verdad? Sí. Vos sabés que en familia nosotros somos muy prolíficos. Yo tengo tíos, pero esos tíos tienen 11 hijos, 10, y entonces le preguntaban a mamá, ¿vos cuántos hijos tenés? 6 nomás. Ella, claro. Usa ahora por la cabeza tener... Ahora sí 6. Son trillonarios. Sí. Eso es lo que tenés Y que sumarle poner. que las mujeres, Pedro, ahora están retrasando cada vez más Sí. ese deseo de ser madres, ¿verdad? Claro. Lo tienen a los Tiene 35, otros objetivos, ¿no? otros objetivos Sí, pero profesionales, viajes. Y otra realidad también, Otra realidad. económica. O sea, hay otra realidad también. Marcelo, queremos hacer un resumen, tu punto de vista sobre esto y cómo se va a seguir trabajando. Sí, en Más realidad- allá de donde estés en los próximos años. Claro. No, eso solamente Dios sabrá, el destino de uno, pero bueno, dejemos en manos de él todo. Un poco entrando en lo que dijo la directora, es una realidad que cuando a uno le toca ser un tomador de decisiones, como el caso mío, yo asumí el Ministerio de la Juventud bastante joven, por cierto, con 28 años de edad, venía también del sector privado, con una formación académica incluso afuera del país, pero hay una cuestión principal. Cuando nosotros llegamos al Ministerio de la Juventud, lastimosamente también hemos llegado a un ministerio sin números, hemos llegado a un ministerio que no tenía estadística. Lo único que teníamos era una encuesta nacional de juventudes fallida que se hizo con UNFPA en el año 2011 y que al final ni siquiera fue publicada porque no tuvo resultados positivos. Claro. Entonces ahí recurrimos nosotros, la primera fuente para nosotros siempre fue la EPH, que era la que nos mostraba datos interesantes. Porque ¿qué sucede? Cuando uno toma decisiones, cuando tiene que saber dónde invertir el dinero de la gente, porque finalmente el dinero que nosotros administramos es dinero de la gente que tiene que recibir esos beneficios, uno tiene que tener el diagnóstico. Claro. Si no tenés los números, si no sabes dónde está tu punto crítico, el dinero que invertís probablemente lo puedes invertir mal. Yo siempre suelo graficar. Vas a ir a construir una cancha de fútbol en Pilar, donde en realidad lo que se juega es básquet, yendo a algo así concreto. Entonces, nosotros hemos utilizado bastante las estadísticas de la DGEC, de la encuesta permanente de hogares. Hemos utilizado también el último estudio que hemos hecho con el UNFPA, donde salen datos interesantes. Esto a lo mejor dejo picando para algún otro análisis. Acá hay una cuestión fundamental. La asistencia a una institución educativa, a medida que aumenta la edad de la persona, va disminuyendo la asistencia a una institución educativa. Por ejemplo, de 6 a 14 años tenemos una asistencia que llega al 90% en instituciones educativas. De 15 para arriba, hasta aproximadamente los 20 años, eso va bajando por debajo del 85%. Pero el punto crítico llega de 25 a 28 años. Claro. Cuando llegamos de 25 a 28 años tenemos que solamente la asistencia a una institución educativa llega al 25%. Entonces estos son números que son crudos, son números que tenemos que mostrar. Y otra cosa bastante preocupante es que el 55% de los adolescentes y jóvenes no asisten a ninguna institución educativa. O sea, no están haciendo nada y por ende no tienen ninguna perspectiva de futuro, no tienen ningún sueño, ninguna meta que alcanzar. Sí. Con todo esto, creo que tenemos que seguir luchando, tenemos que seguir trabajando desde donde nos toque estar, desde los medios, desde las instituciones públicas, desde el sector privado y asumir todo ese compromiso que realmente hay que poner el dinero del presupuesto público con un enfoque hacia la educación y hacia los jóvenes. Eso es categórico y con eso quiero despedirme. Gracias, Marcelo. Gracias a ustedes. Marcelo Soto, ministro de la Juventud, Elizabeth Barrios, directora de la Dirección General de Estadística de Censo. Muchas gracias. Gracias a ustedes y a las órdenes para todas las informaciones que disponemos. Muchas gracias, amigos. Nos estamos reencontrando mañana. Sin mañana vuelta ya. Desde acá, Pedro. Yo desde acá, porque ya viene Toto. Fuerza, Toto. Bueno. Fuerza equipo, sí, fuerza. Dale, chao, chao. Ahí ya se viene el noticiero, no te lo pierdas, Ahí está Carlos Peralta, ya viene.